Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de cada día a esta hora por la tarde. Hoy nos encontramos a viernes 23 de octubre y vamos a compartir acerca de la serie que nos está ocupando. Hemos titulado Alcanzando la vida victoriosa. Vamos a estar viendo acerca de un poquito más acerca de la lucha que tenemos contra la tentación y cómo necesitamos llenarnos de la palabra, de estar cerca de Dios, de hacer las cosas tal como el Señor nos ha enseñado para que podamos vencer realmente en esta batalla espiritual en la que todos nosotros nos encontramos. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una oración como hacemos siempre, antes que nada, para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos cuide, que nos esté guiando en este tiempo y de esa forma confiamos en el Señor, nos dejamos llevar por Él y comenzamos. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este momento en los que podemos abrir tu palabra, podemos meditarla, podemos estudiarla juntos, así con cada uno de mis hermanos que escogieron a esta hora estar ahí para recibir el alimento espiritual que tú nos tienes preparado. Te quiero presentar este tiempo para que tú tomes el control, nos guíes, nos enseñes, que el Espíritu Santo nos esté llevando para que podamos recibir toda la enseñanza, la palabra personal para cada uno, así como tú nos quieras hablar. Danos sabiduría para entender y recibir y para explicar todo lo que viene de ti, Señor. Queremos alcanzar la vida de victoria, realmente sentirnos vencedores, victoriosos contra el pecado, contra los problemas, las tribulaciones, todo aquello que se enfrenta a nuestra fe y amenaza, Señor, nuestra paz, nuestro gozo. Bendícenos y llévanos, Señor, porque necesitamos también hoy recibir la palabra que tú tengas para nosotros. Muchas gracias y quedamos agradecidos pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos, queridos hermanos. Hoy el estudio bíblico lo hemos titulado Venciendo la tentación. El otro día ya empezamos a hablar de la tentación. Es uno de los grandes problemas, enfrentamientos que como cristianos enfrentamos en nuestra vida después de haber creído en Jesús. Antes de creer no nos importaba mucho si pecamos o no pecamos, no le damos demasiada importancia. Pero cuando uno es hijo de Dios, cuando ha nacido de nuevo y toma conciencia del pecado en su vida, bueno, pues entonces ya hay una preocupación, queremos agradar a Dios. Y por otra parte sabemos que el pecado trae consecuencias graves, nefastas para nuestra vida. Y entonces tenemos que estar ahí realmente venciendo para evitar sufrimiento y males que al final ya no tienen que tener poder sobre nosotros. Me alegro mucho de que ya hay un buen grupo de hermanos ahí conectados en este directo de Facebook y los que tienen por costumbre escribir en el chat en directo. Germán ha sido el primero en bendecir ahí, pues Germán, bendiciones también para ti, bienvenido. Y Juan Vázquez también, muchas bendiciones para cada uno. Miriam, buenas tardes. Juan Bermudo, buenas tardes. Benito, Paco y Rosario y Liliana son los hermanos que han escrito hasta ahora en este chat del directo del vídeo de Facebook. Vamos a continuar ahí donde lo habíamos dejado el otro día. Vamos a hablar más del pecado. Vamos a aprender cómo manejar este asunto en nuestra vida, en nuestra experiencia diaria y dejar que la obra de Dios siga creciendo y haciéndose en nosotros. ¿Tienes tu Biblia preparada? Pues vamos a leer un texto que se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 1,
versículo del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Estábamos hablando el último día de que Jesús también fue tentado cuando vino como hombre. Y dice la palabra que fue tentado en todo. Y por lo tanto Él es fiel para socorrer a aquellos que son tentados. El Señor sabe de nuestra situación, no es un Dios lejano que ve nuestros problemas en la distancia y desde la perspectiva de un Dios todopoderoso que no nos pueda entender. Mira, Dios no necesitaba hacerse hombre para venir y entender ahora que nosotros seamos tentados y suframos pruebas. Dios es todo conocimiento, lo sabe todo, lo conoce todo, no hay secretos para Él. Pero a nosotros como hombres nos bendice, nos ayuda el ver a un Dios cercano, un Dios que se hizo hombre, que experimentó como nosotros la tentación, la soledad, la tribulación, el dolor físico. Aunque Dios no necesitaba hacerse hombre para saber y conocer todo eso, porque Dios lo sabe todo, pero desde nuestra perspectiva como humanos, nos da una cierta tranquilidad saber que nuestro Dios nos entiende, sabe cómo se vive cada día en la tribulación, en las pruebas, en las preocupaciones, en todo esto. Entonces, bueno, aquí Santiago está hablando de la prueba. Esa palabra prueba, a veces en la Escritura, se puede traducir también como tentación o prueba. Una tribulación también nos puede llevar al pecado, a fallar, a mostrar incredulidad, a desobedecer. Entonces decía el apóstol Santiago, y en esto pues se parecía a Pablo, porque Pablo también hablaba así: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo decía que se gozaba en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque él sabía que la tribulación produce algo nuevo y bueno en nuestra vida, ya que ahora a los que aman a Dios todo les ayuda bien. El Señor utiliza las pruebas para bendecirnos. Y aquí exactamente Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados, nuestra paciencia se fortalece, nuestra fe se fortalece. Las pruebas de la vida, sean enfermedades, sean conflictos varios, sea lo que sea, en Cristo ahora, como somos hijos de Dios y confiamos en Él y aceptamos que todo lo que nos llega de alguna u otra forma va a tener un propósito, esto repercute para bien en nosotros. Nos fortalece en la fe, nos fortalece en nuestra esperanza, en nuestra paciencia, como dice aquí en este versículo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, que realmente la pongamos en ejercicio, que la practiquemos. Si no tienes que esperar nada, no pones en práctica la paciencia. Cuando tienes que esperar algo, es cuando se activa la paciencia. Si estás siendo probado, estás esperando salir de esa prueba, de la tribulación, entonces tu paciencia es cuando se prueba, se ve a ver cómo estás de paciencia. Dice, para que tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios está desarrollando una obra en nosotros. Él quiere perfeccionarnos, completar la obra. Dios no deja nada a medias. Por eso Pablo decía, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Dios empezó una obra en ti, hermano, en tu vida. Ten por cierto que Él la va a terminar, a pesar de todo, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada suficientemente poderoso que nos pueda llevar a que la obra de Dios no se desarrolle en cada uno. A pesar de nosotros mismos, el Señor va a continuar haciendo la obra que empezó en nuestra vida.
Abre segunda carta a los Corintios, que vamos a leer allá otro texto. Y déjame que salude a los hermanos que se han ido incorporando, que han escrito también en este chat en directo. Carmen Reyes, bendiciones también para ti, bienvenida. José Luis, buenas tardes, bienvenido. Queridos hermanos, Esther, bienvenidos a todos. José María, buenas tardes, me alegra mucho veros. ¿Por qué Dios quiere evitar que el pecado llegue a nuestra vida? ¿Por qué Dios no quiere que pequemos siendo hijos si somos salvos? ¿No? Si Cristo ya hizo la obra en nosotros, bueno, algún pecado por ahí, total, no pasa nada, vamos a seguir siendo salvos, ¿no? El pecado trae maldición. ¿Recuerdas lo que estábamos hablando el otro día? Quizás el pecado ya no tiene efecto sobre tu vida en cuanto a muerte espiritual, pero el pecado sigue teniendo efecto en cuanto a la muerte física, y el pecado hace que mueran muchas cosas en nosotros. El pecado mata el amor, el gozo, mata las buenas relaciones, mata la confianza. El pecado mata el testimonio que sirve para poder incluso servir en el Señor y bendecir a otros. El pecado mata mucho nuestra vida. ¿Has visto el aspecto que tiene un pecador sin Cristo? Las personas que viven en pecados y no tienen a Cristo en sus vidas, reflejan en su semblante realmente el aspecto de esa huella que el pecado produce en todos. El Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, no quiere decir que ya no pecamos, aún fallamos. Pecar es no hacerlo perfecto, es errar al blanco. Pero no somos practicantes de pecado, no practicamos el pecado, como dice allí primera carta de Juan. No somos fábricas de pecar. El pecado en tu vida tiene que ser algo ocasional. No puedes pecar deliberadamente, con intención, con propósito, sin que te afecte, sin que te preocupe. No, si eso le pasa a una persona, hay que poner en duda si realmente nació de nuevo, si realmente es hija de Dios. Creo que alguna vez os he contado la anécdota que experimenté cuando hace algunos años fui a dar clases del seminario a Castellón y era la primera vez que iba, no conocía a los hermanos allá, y cuando llegas a un sitio pues saludas, nos presentamos, nos conocemos, y creo que ya os conté que de pronto un hermano, un hombre, se acerca, había varios hermanos saludándome, se acerca un hombre y sin decirme nada me pone así una fotografía delante de la cara, me enseña así una fotografía. Y yo miro así la fotografía, se veía un hombre demacrado, se veía un hombre, realmente se notaba que esa persona pues estaba enfermiza, tenía algún problema serio de salud, de drogas, de alguna cosa, ¿no? Y entonces habla por fin este hermano y me dice, ese de la foto era yo antes de conocer a Cristo como mi Salvador personal. Entonces yo volví a mirar la foto y lo miré a él, y miré varias veces, tuve que mirar varias veces, porque la diferencia era abismal, era muy grande. El hombre de la foto no se parecía en nada al hombre que tenía ahora ante mí. Un hombre pues con una expresión de gozo, de alegría, con un brillo en su mirada, en sus ojos, físicamente estaba bien, en cuanto a que ya no estaba tan demacrado, tan... Entonces él me explicó que él tenía dependencia de las drogas y que en ese estado, en un estado nefasto, conoció a Cristo como su Salvador. Quizás dirás, bueno, es un caso ya extremo, sí, ¿no? Pero no subestimes el pecado mata, el pecado trae maldición. Cuando alguien vive en pecado, las huellas que quedan ahí duran, permanecen y, como decíamos, matan cosas. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Abre tu Biblia, segunda de Corintios 12. Leeremos el versículo del 7 al 10. Segunda Corintios 12, 7 al 10.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, habíamos leído en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, que la tribulación produce paciencia y en esa prueba y la paciencia ejercitándose, Dios busca en nosotros que vayamos perfeccionándonos, busca que la obra sea completa. Aquí el apóstol Pablo habla de su propia experiencia y él habla de la tribulación que le estaba tocando vivir. No sabemos lo que era. Él dice un aguijón en mi carne. Se ha especulado mucho y la verdad es que, bueno, creo que no tenemos que entrar a tratar de imaginar qué debía ser, porque recuerda, donde la Biblia calla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muy bien, callar. Entonces, bueno, está bien, a veces podemos imaginar qué podría ser el aguijón en la carne, pero todo son especulaciones. Yo he escuchado de todo tipo de especulaciones, desde que era una enfermedad en la carne, a que no tenía que ver con la carne, tenía que ver con algo espiritual, con algún problema espiritual, en el alma de Pablo, no sé, no sabemos. Algunos dicen que era su visión, que estaba dañada, porque quedó ciego cuando se le aparece Cristo en el camino a Damasco, y posteriormente siempre utiliza amanuenses, escribas, para escribir sus cartas. Él las dicta, alguien escribe. En cambio, los Gálatas que escribe él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, y algunos dicen, no se refiere a la grandeza de las letras espiritualmente, sino que no veía y escribía las letras muy grandes. No sabemos. No nos lo dice, así que es lo de menos. La cuestión es que había un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, y él reconoce que esta tribulación en su vida buscaba un fin, tenía un propósito. Él dice, para que no me enaltezca sobremanera. Si tú lees todo el pasaje, vas a ver que él habla de su experiencia cuando fue llevado al tercer cielo, cuando vio cosas, escuchó cosas, versículo 4, oí cosas inefables que no les he dado al hombre expresar. Yo me podría gloriar de todo eso, dice Pablo, pero en nada me voy a gloriar en mí mismo. O sea, él está hablando de que como apóstol y herramienta valiosa utilizada por Dios, podía llegar a vanagloriarse. Yo veo en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, que hay hombres, mujeres que de pronto hacen cosas en la iglesia mucho menores de las que Pablo hizo, y algunos ya se lo creen y se vanaglorían y piensan, bueno, mira cómo Dios me usa, ¿no? Y soy yo, y es mi ministerio, y es mi obra, y es el fruto de lo que yo hago, y es yo, mi. Y te das cuenta que es muy fácil, pero muy fácil, caer en la vanagloria, en creérnoslo. Entonces, ahora ponte en la piel de Pablo, un hombre que veía la mano de Dios sobre él. Primero, ¿cómo se convierte? Se le aparece personalmente Jesucristo. Eso no ocurre todos los días. A ver, de todos los que estamos aquí conectados o escucharán el estudio después, que levante la mano el que para convertirse se le apareció Cristo personalmente y se cayó del caballo. Bueno, a lo mejor te caes de la silla, no ibas en un caballo. Pero ¿a quién se le aparece Cristo personalmente para hablarle y decirle, estás yendo contra mí, tienes que creer en mí, tienes que seguirme, tienes que servirme, te he escogido para que vayas y prediques? A Pablo se le aparece Cristo, y a partir de ahí
Él hace todo lo que el Señor le dice, recupera la visión, la vista, se prepara como nuevo creyente ahora en la doctrina de Cristo y es usado por Dios para hacer milagros, para predicar el Evangelio, viaja de aquí para allá. Podía haber muerto varias docenas de veces en todas las tribulaciones que tuvo, pero el Señor lo libró de todas ellas. Y si fuera poco, lo que le marca realmente, porque fíjate aquí, si de algo se podía gloriar, dice Pablo, es de cuando fue llevado al tercer cielo. Lo dice en tercera persona, o sea, él sabe del riesgo de darle muchas vueltas al asunto porque se puede vanagloriar. Y dice en el versículo 2, en tercera persona, conozco a un hombre, está hablando de él mismo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, fíjate, llevaba 14 años dándole vueltas a cosas. A veces a los creyentes nos pasa eso, ¿no? Tienes una experiencia en el Señor, Dios hace un milagro en tu vida y te quedas con esa experiencia, la recuerdas de vez en cuando, piensas, wow, cuando el Señor hizo... Bueno, a veces Dios hace esas cosas para que sea un recordatorio de dónde Él nos ha sacado, a dónde nos ha traído, lo que Él espera de nosotros. Hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él no pudo explicar cómo ocurrió eso, pero el caso es que ocurrió, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y bueno, imagínate, él estuvo en visión delante del trono de Dios, vio a Dios, vio su gloria, vio, así como Isaías cuando vio aquella visión del trono de Dios con los serafines en la presencia de Dios, y Pablo también vio algo así. Y entonces él reconoce que esto lo podía llevar a vanagloriarse. Y reconoce que la tribulación que experimenta en su vida le ayuda a no vanagloriarse. Entonces la tribulación, la tentación, nos hace sentir humanos, nos hace tener noción de la realidad, y es que necesitamos estar unidos a Dios para todo. Y como hemos leído aquí, bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ¿quién diría que porque tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, porque tú estás en una enfermedad, quizás crónica, que te han dicho no tiene cura, y le has pedido 3 veces al Señor, Señor, sáname, y Dios te ha dicho bástate mi gracia, quizás porque vives arrastrando cosas de un pasado, cosas que ocurrieron en tu vida, que si pudieses volver a traer las cambiarías, pero no puedes, el pasado siempre va a quedar ahí. No sé, pueden ser muchas cosas, pero la cuestión es que Dios puede usar todo eso para perfeccionarte. ¿Te das cuenta? A fin de que seas perfeccionado. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, no te voy a quitar esa enfermedad, ese aguijón, ese problema, porque quiero perfeccionarte. Estamos en la carne, hermanos. Y así como estamos ahora sentados alrededor de la palabra, o si tú estudias en un seminario, o esta es la teórica. Ahora estamos aprendiendo teórica. Pero cuando tú sales a la calle, cuando tú despiertas por la mañana, cuando tú estás en tu hogar con tu familia, cuando tú vives el día a día en las diversas pruebas, dificultades, todos los desafíos, retos, todo lo que tú experimentas en la vida, esa es la práctica. Sin la teoría no sabrás cómo enfrentar la práctica, pero si solo te quedas en teoría, no puedes, no te puedes quedar encerrado en una urna de cristal intentando evitar los males del mundo. No se puede. Tú donde estás en la carne. El problema está contigo. Entonces ahí es donde experimentamos realmente, donde vivimos realmente todo lo que la palabra de Dios nos produce en nosotros. La práctica está ahí y Dios sigue, continúa, sin descanso,
A veces poco a poco, lentamente, al ritmo de cada uno, sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Continúa profundizando un poquito más y más y más en nosotros. Por eso tenemos que estar constantemente buscando al Señor. Por eso en nuestra vida tiene que prevalecer el poder del Espíritu por encima de nuestra propia fuerza. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Bástate mi gracia. Por eso tenemos que aprender a confiar, a estar tranquilo en el Señor. Mira, tú seguro que haces cosas en la vida que son cotidianas para ti y que no encuentras mayor dificultad en ellas, por ejemplo en tu trabajo. No sé, sé lo que trabajáis algunos, en qué ocupaciones tenéis algunos de vosotros, otros no nos conocemos tanto, pero tu trabajo, si es algo que ya vienes haciendo hace años, pues tú te sientes confiado porque te sientes capacitado. Tú dices, no, yo soy profesional, yo sé hacer mi trabajo correctamente, pero aún en eso debes confiar en Dios. Mira, yo muchas veces cuando me levanto por las mañanas y voy a ir a hacer un trabajo, voy a hacer algo que en principio no tendría por qué tener más dificultad, pero he aprendido con los años a encomendar todo eso en las manos de Dios. Al abrir los ojos por las mañanas, Señor, este es el día que tú has hecho. Voy a confiar en ti y ayúdame para que el trabajo de mis manos sea de éxito, sea de buen testimonio, que lo que haga dignifique el nombre que llevo de ser cristiano. Guíame para que en todos mis encuentros hoy tenga como principal objetivo presentarte a ti como Señor y Salvador. Y empieza los días presentando tu vida delante del Señor. ¿Estás capacitado para hacer tu trabajo? Sí, pero a veces las cosas se tuercen. Los accidentes laborales ocurren. A veces surge el conflicto donde no te lo esperabas. Confía en Dios, debes confiar en Dios. Mira, como predicador, como maestro, pues hace ya muchos años, desde que tenía 16 años empecé ya a compartir algo de la palabra y en los años siguientes empecé a dar estudios, a predicar. Entonces yo podría confiar en mí mismo. Decir, no, yo si me tengo que poner a compartir algo, lo hago. Si yo estoy en la iglesia un día y un hermano que tendría que predicar falla porque le ocurre algo, bueno, pues no es lo mismo que tener ya tu mensaje preparado, haber orado por ello, haber meditado, pero si hay que improvisar, yo salgo, improviso y doy un mensaje, puedo predicar. Pero yo no confío en mí, en esto, en mi capacidad. Yo necesito depender de Dios, necesito confiar en Dios. Cuando tú hablas con una persona y le vas a dar testimonio, tú dices, no, yo ya llevo muchos años de cristiano, yo sé qué responder cuando me preguntan a según qué cosas. Sí, está bien, pero tienes que confiar en Dios, tienes que depender del Espíritu Santo, porque tú no sabes esa persona exactamente qué palabra necesita oír, qué versículo tiene que recibir, el Espíritu sí lo sabe. Tenemos que aprender a confiar en Dios todo en nuestras vidas, aún en aquellas cosas en las que tú te sientes seguro, en las que te sientes que dominas el tema, aún en eso tienes que aprender a confiar en Dios. No hay nada fácil ni nada difícil, todo es relativo, todo depende de las circunstancias, de cosas que puedan ocurrir, y nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida depende de Dios. Tenemos que enfrentar el día a día. Hay una fábula por ahí que dice que un salmón, ¿sabéis, no? Los peces, los salmones nacen en el río, pero descienden por el río y viven en el mar. Y cuando están en la fase de que tienen que poner los huevos y que se fecunden los huevos para la nueva generación de salmones, pues los salmones suben por los cauces de los ríos hasta llegar lo más alto posible para poner los huevos. Entonces hay una fábula que dice que un salmón se afanaba para remontar el río.
Seguro que lo habéis visto en algún documental. Hay documentales en los que se ven, ¿no?, los salmones y a veces ríos de aguas bravas, ahí con los saltos de agua, y ves a los salmones que, bueno, como no somos salmones nosotros, pues no sabemos, ¿no? Pero tú ves el documental y dices, wow, es tremendo, ¿no? Cómo tiene que emplear toda su fuerza para poder, a veces saltan por encima de las cataratas de estas de agua, de los rápidos, saltan y luchando contra corriente. Y había una rana observando a un salmón, es una fábula, ¿eh? Había una rana observando al salmón, cómo el salmón se afanaba y luchaba y trataba de llegar hacia arriba. Y en un momento dado, la rana le grita y le dice, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Deja de luchar. Déjate llevar por la corriente. Lo que haces no tiene ningún sentido. Tanto luchar y más arriba quizás un oso te atrape y te conviertas en su comida, y si no un cazador, un pescador te va a pescar, y ¿de qué te habrá servido tanto esfuerzo, tanta lucha? Pero el salmón no le hizo caso y continuó en su empeño hasta que consiguió remontar el río. La moraleja de esto es que la rana no conocía las aguas que había más en las alturas. Y Dios creó al salmón para eso. El salmón fue creado para que luche, se esfuerce, remonte el río y llegue a las aguas más frescas, a las aguas más altas, y ahí pueda poner sus huevos, y eso permita que la especie continúe y salga otra generación. Allí está su vida. El salmón nació ahí, y ahí es donde vuelve a poner los huevos y a morir. Interesante, ¿no?, que la naturaleza a veces nos enseña grandes lecciones. Allí nació el salmón, su vida comenzó en ese lugar, y ahí es donde él vuelve para poner sus huevos y que la vida continúe. Hermano, la lucha nos mantiene alerta. La lucha nos mantiene en guardia, preparados, cerca de Dios. Cuando nos relajamos, nos volvemos vulnerables. ¿Te acuerdas cuando la Biblia relata el pecado de David, el rey David? El problema de David comienza no en el instante que ve a Betsabé, comienza antes. Y por eso la Biblia se toma la molestia de explicarnos detalles. Y dice que un día estaba David en sus aposentos cuando los reyes están en la guerra. ¿Qué era David? Un rey. Entonces, ¿qué hace en sus aposentos? Su pueblo, sus soldados, el ejército está en la guerra, pero David no. David está en sus aposentos. Se acaba de levantar de su cama, son las 4 de la tarde. ¿Qué hace David a las 4 de la tarde acostado en su cama, cuando los reyes están en la guerra, cuando hay problemas graves que amenazan al pueblo, a la nación, al reino? Ahí empieza el problema. David estaba relajado, estaba tranquilo, ocioso. Esa palabra ociosidad no puede estar en nuestra agenda. No puede haber ociosidad en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que somos soldados y que como soldados nos encontramos en una guerra. Y en las guerras no hay tiempo para holgazanear, no hay tiempo para hacer el vago, para despistarse. Como dijese Pablo, el que milita no se enreda en los negocios de este mundo. Estamos en el mundo y tenemos que comer y vestirnos y cobijarnos. Hay que trabajar. Podemos disfrutar de cosas de esta vida, pero hermanos, lo justo, porque estamos en una guerra. En una guerra puede haber momentos de ocio, puede haber momentos de desconectar, pero es breve. En la guerra siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar luchando, siempre hay que estar en la batalla. David se descuidó
se volvió vulnerable en el momento en el que bajó sus brazos, bajó la guardia. La lucha nos mantiene en alerta. Cuando tú te enfrentas cada día a la tentación, a la tribulación, a las diversas pruebas, tienes que estar alerta, tienes que estar vigilante, velando, palabras que la Biblia utiliza constantemente. Tenemos que estar ahí siempre, enfrentando la realidad. No mires para otra parte, no te hagas vulnerable al problema. Mira, hablando de la tentación, será interesante que consideremos algunas descripciones que la Biblia hace de su origen, del comienzo. Vamos a ver el origen de la tentación en la Biblia, así que nos vamos a Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Ahora llegamos, pero mira, antes que nada vamos a leer los 3 primeros versículos de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo que empieza diciéndonos Génesis es que Dios creó todas las cosas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que dice la Biblia es que Dios puso orden a ese caos inicial. Dios puso todo en su sitio. Y lo que dice el versículo 3 es que Dios creó la luz. Génesis nos explica el origen de todo. No trata de explicar el origen de Dios. Dios ya estaba. No vamos a explicar eso. Dios ya existe. Además, estamos viendo su obra. ¿Para qué vamos a intentar explicar su existencia si es evidente que Él existe? Ahí está la demostración de su existencia. Entonces, lo que hace la Biblia es explicarnos que Dios lo crea todo. Si seguimos leyendo, veremos que aparece la expresión y era todo bueno en gran manera. Dios no creó el pecado. El pecado surge en la decisión del hombre. El hombre decide porque Dios lo ha hecho libre. Para ser libre tiene que tener la opción de poder decidir. Y el hombre decide desobedecer a Dios, por lo tanto pecar. A partir de ahí el pecado entra en el mundo y el pecado nos maldice. El pecado trastorna todo. Como aquí la creación al principio estaba desordenada y vacía, nosotros estábamos así en nuestros pecados, estábamos desordenados, vacíos, en caos. Pero igual que Dios obra en la creación y establece orden y crea la luz, Dios puso orden en nuestra vida y Dios provocó luz en nosotros. Ahora la Biblia dice que somos la luz del mundo. En la creación hay algo especial. Una parte de la creación es única, es diferente a todo lo demás, es especial. Lo dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, dice, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El momento culminante de la creación de Dios es la creación del hombre, del ser humano. La Biblia dice que nos hizo especiales, nos hizo diferentes a todo lo demás, porque nos hizo a su imagen conforme a su semejanza y nos hizo para señorear en todo el resto de la creación. Aquí hay mucha profundidad. Ahora no me voy a detener en intentar abrir la mente y tratar de divagar y comprender lo que eso significa, pero wow, es algo tremendo y con una dimensión incalculable a nuestra mente finita, el hecho de saber que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Pero fíjate que ahora somos diferentes a toda la creación y nos hizo para que gobernemos en la creación y señoree. Esa palabra, y señoree, es que Dios le está dando autoridad al hombre sobre toda
su creación. Por eso dice ahora el versículo 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios delega responsabilidad al hombre sobre toda la creación. De ahí la trascendencia que tuvo el pecado cuando entró en el mundo. O sea, podía haber afectado el pecado solo al hombre, al ser humano, pero afectó a toda la creación, a todo el universo. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre tenía la responsabilidad sobre la creación. Señoree, ejerza autoridad. Tenemos delegado el poder de Dios, la autoridad de Dios, para señorear en la creación sobre todos los demás seres vivos. Por eso cuando el pecado entró, lo cambió todo. Porque la autoridad que el hombre tenía hizo que todo fuese cambiado, todo se trastornó. Ahí tenemos un rato para reflexionar, para pensar. Ahora el hombre domina tecnología, ciencia, medicina, bueno, la informática, hemos alcanzado unos niveles insospechados. Ahora tenemos la telefonía móvil, todo lo que son los satélites, la automoción, la medicina, la ciencia. Tremendo, ¿no? La capacidad creadora que tiene el hombre. Todo eso es reflejo de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero fíjate nuestra capacidad creadora, pero ahora piensa por un momento en nuestra capacidad destructiva. Mira cómo están los océanos del mundo. Mira cómo están las montañas. Observa a los seres humanos. Muerte por doquier, suicidios, asesinatos, violencia. Todo corrompido, todo trastornado. ¿Dónde está la causa de todo lo malo? El pecado entró al mundo por Adán y por Eva. Y todo fue a consecuencia de una tentación. Sucumbir a una tentación llevó al mundo a donde estamos hoy. Satanás salió al encuentro del hombre, le habló a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho. Y Eva fue tentada. Y el ser humano cedió a una tentación. Ahí estamos, con el COVID-19. Si no hubiese pecado, no habría COVID-19. Ahí cada día mueren millones de hambre. Cada día hay tragedia en el mundo. El sufrimiento, si lo pudiésemos concentrar, sería inimaginable. Tenemos que tomar conciencia de la trascendencia que puede tener solamente sucumbir, ceder a una tentación. Hermanos, lo vamos a dejar ahí por esta tarde. Ya os anuncié ayer que hoy tenía que ser un poquito más breve el estudio, porque tengo que ya conectarme por Zoom con los hermanos de la Alianza Evangélica y otros hermanos, porque vamos a tener un encuentro, unas conferencias, unos debates en grupos. Tengo que estar moderando uno de esos grupos, entonces no puedo faltar. Tengo un compromiso, tengo una responsabilidad ahí. Así que me despido de todos vosotros. Os emplazo ya a mañana. Mañana sábado vamos a estar a las 9 de la noche. Sábado y domingo el horario es 9. Así que mañana a las 9 de la noche vamos a seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Vamos a abrir la Biblia y a ver qué es lo que Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar. Que terminéis de pasar un bendecido viernes y bueno, os amo con el amor del Señor. Piensa en lo que hemos meditado, no por haber sido un poco más corto, más breve, no es importante. Ahí Dios nos ha dicho esta tarde cosas trascendentes. Solo asimilar una idea puede cambiar toda tu vida. La palabra de Dios es poderosa y Dios nos sigue cambiando.
Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Estaré deseando poder estar otra vez con vosotros. Un abrazo. Hasta mañana.